Bueno, tenemos 19, pero no importa, déjame ver. Ahorita se irán conectando los demás. Bien, entonces quedamos aquí en esto de los factores materiales. Ah, bien, perfecto. Miren ahí. Déjame ver. Ah, bueno, ya ahora vamos a empezar prácticamente a ver lo que son las distintas técnicas radiográficas, sobre todo en cuanto se refiere a medios intraorales. O sea, medio intraoral se refiere a son las radiografías que se toman dentro de la boca. Eso que estamos hablando. Bien. Entonces tenemos la de todos los días, que es la periapical. Esa es prácticamente el caballito de batalla. Ya dice Giancarlo que avisen cuando entrar, por favor, ya pueden entrar. Como ustedes ven, ya pueden ir entrando. Ya, déjame escribirle que ya en el chat. Bien. Pues sí, tenemos la periapical, la interproximal o coronal, que esa le llaman también aleta. Déjame apagar esta lamparita que ya no hace falta. Aleta de mordida o interproximal o coronal. Stephanie quiere entrar también. Admito, déjame ver todos. La oclusal, que es una técnica que se usa, ya no se usa muy frecuentemente, pero donde se puede visualizar el maxilar o superior o la mandíbula, dependiendo. Tenemos entonces también esta otra, que es la panorámica, que afortunadamente ya se está usando con más frecuencia, se le está dando más importancia. La panorámica antes era de uso limitado, pero ahora se ha invertido los papeles porque se está implementando el uso, por ejemplo, de una panorámica y algunas periapicales donde fuera absolutamente necesario. Y así se tiene una visión de conjunto y cuando nos interesa algún detalle, entonces se puede hacer una periapical de esa zona. Afortunadamente ya tenemos en la escuela, tenemos panorámica digital, que también es una ventaja, economiza el proceso de revelado, todas esas cosas. Déjame ver. Los pasos a seguir en la toma de una radiografía. ¿Cuáles son? Pero una radiografía panorámica. No, una periapical. Primero vamos a ver la periapical. No, la panorámica tiene un protocolo ya, eso es para la periapical. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en una periapical? Examen oral y facial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede describir así a grandes rasgos qué podría ser un examen oral y facial? ¿Qué ustedes le harían a un paciente que se le va a tomar una radiografía periapical? ¿Qué sería? Vamos a suponer, dígame, ustedes tienen el paciente, ¿qué hacen ustedes primero? Orientar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. Exacto. ¿Y ustedes qué más? ¿Y ustedes como profesional qué tienen que hacer? Vamos a ver. Vamos y le hacemos el chequeo, como se dice, el chequeo clínico, para evaluar qué diente, qué pieza es la que no nos está mostrando algo, que ya lo que clínicamente no vemos, o sea, vamos teniendo una pista. Si ya hay una pequeña carie incipiente, lo que sea, y ya ese va a ser nuestro modelo de estudio, o sea, o en este caso de toma de radiografía. Exactamente. Ustedes saben, por ejemplo, miren que son cosas tontas, pero que se les digo. Chequear si el paciente tiene lentes, desmontarle los espejuelos, porque si tiene lentes, eso va a salir en la radiografía, ¿verdad? Si tiene prendas también. Si tiene una argollita en la nariz, por ejemplo, vamos a decir que tenga un piercing de eso en la nariz o en la lengua. Si tiene fisura palatina, eso hay que visualizarlo para que después uno no se sorprenda. Tiene una fisura o tiene Prótesis. Exactamente, tiene prótesis. Si tiene arete puesto, si tiene, ¿qué más? Alguna argollita en la lengua, piercing en la lengua también. Todo lo que uno pueda ver que pudiera representar algo que aparezca en la radiografía y nos sorprenda. Nosotros debemos, déjame ver, 4 personas matan, sí.
O sea, nosotros debemos chequearlo todo para que después no haya sorpresa, que uno vea una cosa radiopágica. ¿Y qué fue eso? Ah, no, eso era un piercing. Ya uno sabe que el paciente tenía una argollita en la lengua, en la nariz, que tenía un arete, que se quitó los lentes, que tenía un removible, porque el removible no nos va a dejar visualizar bien. Es decir, chequearlo primero y, como ustedes dijeron muy bien, orientar al paciente, explicarle, vamos a hacer una radiografía de esto con la idea de ver qué condiciones hay. Todas esas cosas, explicarse a los pacientes de una manera detallada para que el paciente entienda. No, porque los pacientes no todos necesariamente tienen que estar enterados. Bueno, examen oral y facial. Vamos a ver qué más. La posición de la cabeza. Eso es importante. La posición de la cabeza, si es para radiografía del maxilar superior o si es para radiografía del maxilar inferior. Como les digo, ya uno ahí tiene que aprender a jugar con la regla de la bisectriz. Ahí hay que desarrollar un sentido especial porque ya los sillones no se enderezan como antes, que se ponían, el respaldo se ponía a 90 grados prácticamente. Ya el sillón tiene todos tienen casi una posición fija. No son sillones que tienen que se le puede cambiar mucho la posición del respaldo. Algunos eventualmente sí, pero la mayoría ya tienen una posición fija. Algunos electrónicos se pueden levantar o acostar más, eso depende. Y otros pueden poner hasta en tren del embur con la pierna hacia arriba. Pero eso no, lo importante es que nosotros sepamos que debemos colocar la cabeza dependiendo si es maxilar superior o inferior. La posición de la película la veremos también. Eso hay que tener mucho detalle, mucho cuidadito. La dirección del rayo central, como dijimos ahorita, ¿cómo lo vamos a orientar? El tiempo de exposición, bien. Línea bipupilar, ¿a qué se refiere eso? Mire, esa línea bipupilar, eso se refiere a esta línea que viene entre de una pupila a la otra, que esa línea bipupilar debe estar más o menos lo más posible, lo más paralelo al piso. Es decir, la cabeza no puede estar así y la cabeza puede estar así. Tiene que estar la línea bipupilar, esta línea, lo más paralelo al piso, ¿verdad? Como ustedes ven, así. Eso debe ser la línea bipupilar. Oye, tu cosa no tiene nombre. ¿Cómo es? Tu cosa no tiene nombre. ¿Y cuál es el problema ahora? No encuentro eso. Si yo Pero te lo déjalo recojo. ahí. ¿Cuál es el problema? Déjalo Please ahí. ve el Rosario, micrófono. por Please favor, ve el Rosario. micrófono. Tú no pareces mujer. Bueno, seguimos. Entonces, ¿ustedes saben cómo se llama? Ustedes saben un detalle que lo deben conocer, y es que la distancia de aquí y del canto externo al canto interno, ¿están viendo aquí la flechita? De aquí a aquí, ¿la ven? Sí, doctor. Debe ser igual que de aquí a aquí. Chicos, apaguen los micrófonos que interrumpen la clase. Ustedes ven, miren este detalle que aparentemente no tiene importancia, pero es bueno saberlo. Miren, de aquí a aquí, del canto externo al canto interno, debe ser igual que del canto interno al canto interno. Es decir, la distancia de aquí a aquí debe ser igual que de aquí a aquí. Miren, me lo estoy haciendo con mi mano. Esta distancia de aquí a aquí debe ser igual que la de un ojo a otro. Si eso está aumentado, ¿cómo se llama? Ustedes no saben cómo se llama. No, doctor. Eso se llama hipertelorismo. ¿En qué persona ustedes van a ver que hay lo que se llama hipertelorismo? Vamos a ver, alguien me puede decir, tiene casi un 100, si saca eso. ¿Cómo se llama eso? No, lo del 100 es de juego, no. Pero es importante. ¿Y en qué condición puede aparecer eso? Pónganse a pensar. Personas que tienen hidrocefalia. Aparece en hidrocefalia y sobre todo en mongolismo, más que en hidrocefalia, en mongolismo, en síndrome de Down, trisomía 21, que aparece que los ojos están como hacia afuera. Eso se llama hipertelorismo o telocanto. Es decir, cuando esta distancia está aumentada, que los ojos se ven como hacia afuera, se ven como un poquito hacia afuera. Eso, fíjense, si ustedes se ponen a chequear ese detalle en las personas que tienen síndrome de Down o trisomía 21, aparece lo que llama hipertelorismo o telocanto. Bueno, lo importante de esto es que aprendan que esta distancia de aquí es igual a esta, y si está aumentado se llama hipertelorismo. Entonces, la línea bipupilar debe permanecer paralela al piso, como ustedes ven ahí. Ahora miren, para radiografías del maxilar superior, la línea, el ala de la línea aurículo nasal, o sea, la línea que va
del ala de la nariz al cartílago auricular debe permanecer paralela al piso. Fíjense que eso para el maxilar superior debe ser paralela al piso. Y para el maxilar inferior, la línea que va de la comisura bucal al trago de la oreja, esa debe ser paralela. Fíjense en esto, para el maxilar superior es la línea de la nariz. Fíjense que la cabeza tiene que estar más o menos derecha para el maxilar superior. Y para el maxilar inferior un poquito inclinada hacia atrás. Yo me acuerdo que la doctora cuando nos daba la clase, la doctora Esperanza, cuando decía, pónganlo embarbado como los caballos, que ponen como la cabeza hacia abajo. Ustedes la ven, que, o sea, los pacientes les decía que se pusieran así embarbados. Me acuerdo, yo siempre le decía a la doctora, pónganlo embarbado. O sea, había que poner, y mientras que para el maxilar inferior, como ustedes ven, la línea va desde la comisura del labio hasta el trago de la oreja. Eso es importante tenerlo pendiente, esas dos líneas. La posición de la cabeza. Mírenla aquí en vivo. La posición de la cabeza del paciente para el maxilar superior. O sea, no se ve porque el cabello no lo deja, pero lo importante es que usted vea la posición que viene aquí, de aquí a aquí. Y para el maxilar inferior, la línea es de la comisura bucal al trago de la oreja. Recuerden eso siempre. Siempre recuerden esa posición y traten de hacerlo lo más que se pueda, lo más cerca a esta posición. Ahora, condiciones que debe reunir la posición de la película radiográfica. Eso es importante. Puede parecer una tontería, pero hay que fijarse. Cara activa hacia el tubo. ¿Qué quiere decir cara activa? Yo vi que está escribiendo Deyanara, Batista y Oscar. Yo le estoy dando todo lo que se para ahí y yo le doy admit. Yo entré hace ratico, doctor, ya. No, yo sé, pero que a veces llega el mensaje. Yo tengo aquí el iPad que me dice, lo tengo abierto en la aplicación para poder ir chequeando mientras doy la clase, si alguno está afuera, tú sabes. Pero yo sé que a veces no depende de nosotros, eso depende del temperamento de Zoom. Bueno, lo primero es cara activa hacia el tubo. ¿A qué se refiere eso? Ustedes saben lo que es la cara activa de una película radiográfica. Esa es la cara por donde deben de penetrar los rayos, ¿no es, doctor? Exactamente, y es la parte lisa. La otra parte tiene como una orejita que se abre. Eso es la parte lisa, ¿verdad? Sí, sí. Eso es la parte lisa, la cara activa hacia el tubo. El eje vertical, importante esto, importante, que no se le olvide esto. De canino a canino, déjame ver, yo creo que no me olvidó grabar. No, no, está bien, estoy grabando, está bien, perfecto. O sea, de canino a canino, la película radiográfica debe venir vertical. Quiere decir, debe venir así parada, así. Parada. Este es una servilleta, pero no es, pero comparada. De hacia atrás, ya de los premolares hacia atrás debe venir, vamos a ponerlo que parezca una radiografía. Bueno, así, de canino a canino debe venir vertical y de premolar hacia atrás debe venir horizontal. ¿Por qué debe venir vertical de canino a canino? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué razón tiene? Sí, doctor. Yo, doctor. Okay, a habla mi tú. pensar es porque los incisivos, incluyendo los caninos, tienen las raíces más largas. Exactamente, muy bien dicho, exactamente, Claro. muy buenas respuestas. Yo sé que todos lo pensaron, pero esa es la razón. O sea, hasta los caninos, sobre todo el canino es la pieza que tiene la raíz más larga. Entonces, de canino a canino, completamente vertical. Ya de los premolares hacia atrás, se pone horizontal. Bien, perfecto, lo entendieron muy bien, cónchole. Ustedes debían estar dando la clase y no yo. Bien, qué bien. Preadaptación de la película. Bueno, eso hay que ser un poco conservador, como dijimos ahorita, porque la película debe permanecer lo más plana posible, ¿verdad? Recordar eso, pero hay que jugar un poco, a veces hay que acomodarle un poquito la boca al paciente y acomodar la placa porque molesta en ocasiones. Ustedes saben. Disculpe, doctor, hay una persona que lo acepta. Déjame ver quién es, porque yo no me está saliendo aquí, déjame ver. Tenemos 29, dígale que entre, que yo le doy. Ya, yo estoy dentro. Ah, bueno. No, sí, yo le doy. Es que a veces el sistema, tú sabes, es medio temperamental. A veces amanece de mal genio a veces. Pues sí, preadaptación de la película.
Otra cosa importante, cuando vayamos a dirigir el rayo central, debemos tratar de que pase en los espacios interproximales, que no se vaya a superponer una imagen con la otra. Eso lo veremos en más detalle, pero debe venir completamente, debe venir así que pase en el espacio interproximal, no que se vaya a superponer. Si lo tiramos medio inclinado, se va a superponer una pieza sobre la otra y ese no es el objetivo. O sea, no se va a poder ver la superficie, el área mesial o distal de los dientes. Hay que tratar de ser cuidado. Otro detallito también tonto. Otro detallito bien tonto aquí, pero que dice alguien, el doctor que me acepte, pero ya yo lo acepté. Yo creo que no hay nadie afuera. Bueno, la película debe sobresalir un poco del plano oclusal. Eso lo veremos ahorita, todas esas cositas, esos detallitos. Y debe haber un paralelismo entre el plano oclusal y el borde libre de la placa. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, mire, lo estoy haciendo con una servilleta. No, la placa no debe estar así. No debe estar así. La placa debe venir, el borde libre debe venir paralelo. No así, ni así, sino así, completamente paralelo. El plano oclusal y el borde libre deben venir paralelos. Bien. A ver, ¿qué otra cosa más? Déjame ver otra cosita más. Bueno, la posición de la película. Mírenla ahí. Ustedes la ven. Recordamos la cara activa frente al tubo. Recordar eso es importante. Si ponen la película al revés, va a salir una imagen no muy buena. Entonces, debe ser la cara activa frente al tubo. De canino a canino, ¿debe venir vertical o debe venir horizontal? Vertical. Exactamente. Vertical. Exactamente. Los caninos, porque recordar que son las piezas muy largas, que tienen las raíces más largas. Y el borde libre, miren aquí porque si esta película se queda hasta aquí, esta zona que se ve sombreada no va a salir en la radiografía. Entonces, ¿qué debe ser? Que esto debe estar más hacia acá para que pueda cubrir, para que pueda salir esta zona sombreada, que pueda aparecer en la película de radiografía. Si se queda así corta, no va a ser posible visualizar en la radiografía. Eso es importante, que sobresalga por lo menos 2 o 3 milímetros del borde libre del plano oclusal. Eso es importante, eso. Juan entró. Ok. Seguimos. Estos son algunos anillos que se utilizan para sujetar la placa. Ya en la escuela los tienen disponibles. No son de uso tan frecuente, pero en ocasiones es necesario usarlo, ¿sabes? Ya eso se irá desarrollando de acuerdo a cada... En dirección del rayo central. ¿A qué se refiere eso? Lo que hemos dicho ahorita. Vamos a ver ahora los ángulos verticales o de altura están formados por el rayo central y plano oclusal. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Hay dos ángulos, uno que tiene que ver con esta dirección o hacia el maxilar superior hacia arriba y el maxilar hacia abajo, o que tiene que ver, hay un ángulo vertical y ángulos horizontales que se mueven en este sentido. Lo vamos a ver en más detalle. Cada uno de ellos tiene su función, tiene su importancia. Este es un sujetador de la placa, un anillo de esos para la placa en algunas personas que por algunas circunstancias no lo puedan sujetar, o si lo tenemos disponible y resulta más cómodo, se usan. Se coloca la placa y ahí no hay necesidad de sujetarla. Mira, ¿a qué se refiere? Estos ángulos que dice 0, menos 0, menos 10, menos 20, menos 3, más 30, más 40 y más 50. En el maxilar inferior, los ángulos son negativos. Es decir, los ángulos, el rayo central debe venir, con relación a este plano, debe venir en sentido negativo. Y los del maxilar superior vienen así en sentido positivo. Así, negativo y en sentido positivo, con relación al plano oclusal. En sentido negativo y positivo. Esta era una regla que se usaba mucho, o se preconizó con la idea de simplificar, que fíjense como ustedes ven, de la zona de molares, menos 0, menos 10 más 20, va subiendo de dientes en los molares superiores de 30, 40 y 50. Eso se llamó la regla de la Z, que ustedes ven, parece una Z, y va de aquí, desde los molares, 0, menos 10, menos 20, más 30, más 40 y más 50.
Eso en la práctica puede ser como una referencia. No se usa tanto porque ya uno va desarrollando otras habilidades. Miren lo que le decía ahorita cuando yo le enseñé la técnica de colocar un rollo de algodón. Eso se llamaba la técnica de LeMaster. Era colocar un rollo de algodón entre el diente y la placa radiográfica. Mírenlo ahí. Cuando se coloca el rollo de algodón aquí, ustedes están viendo, la película queda paralela. Entonces, eso permite que el rayo se pueda dirigir así y quede completamente perpendicular al eje del diente, al eje del molar y el eje de la placa. Si lo hacemos con la película colocada aquí, tratando de buscar la bisectriz entre el diente y la placa, ¿quién se va a superponer? ¿Quién es ese hueso que está ahí? Ese hueso donde está esa flecha. ¿Y qué hueso es ese? ¿Alguien me dice? Cigomático. Exactamente, cigomato malar. ¿Y eso que trae qué es? Esa estructura que se ve ahí. El Arriba. temporal. ¿El qué? Temporal. El seno maxilar. Ah, Recuerda ese ápice de molar, seno maxilar, el temporal está más para arriba. Esto es el malar, cigomato malar, que se va a superponer, entonces no nos va a dejar visualizar bien los ápices. Esto es el malar y esto es un rollo de algodón que se coloca ahí, como yo le enseñé ahorita antes de esto. Miren aquí, eso se llama la técnica de LeMaster. Es útil sobre todo en endodoncia. En endodoncia resulta muy útil porque usted puede visualizar bien los ápices de los molares. Miren aquí la técnica de LeMaster, como le dijimos. Radiografía periapical de molares superiores. Enfoque en paralelo. Si fuera así, según la técnica de la bisectriz, se te va a superponer toda esa zona aquí, toda esta sombra del malar. Mientras que si le colocamos el rollo de algodón, como ustedes ven aquí, entre el paladar y la placa, la radiografía se va a poner paralela y ustedes pueden dirigir su rayo central sin que se ocurra la superposición de los ápices, de la superposición del malar, que es esto. Ahí entra derechito y te da una imagen muy bien. Miren aquí arriba, cómo está simplificada. Aquí se ve la superposición del malar, mírenlo ahí, y miren aquí abajo, con el rollito de algodón, cómo ustedes pueden dirigir el rayo y no se te va a superponer el hueso malar. Esa técnica es bueno tenerla pendiente, sobre todo para la endodoncia. Este es un dibujito que más o menos representa lo mismo. Esa técnica fue inventada o descubierta en el 1924 y es útil. Ya ustedes ven, es bastante antiguo, pero se sigue usando. Las dialetas de mordida, o en inglés le llaman bite wing, sirven para ver el área coronal. No, claro, esas son radiografías que se utilizan, por ejemplo, tienen su utilidad cuando uno hace una panorámica. Y en alguna zona que nos interesa, con una bite wing, ustedes con dos bite wing, con dos aletas de mordida, ustedes pueden visualizar prácticamente toda la zona de molares y premolares. Con dos radiografías, una panorámica y dos de aletas de mordida. Es una forma de simplificar y de agilizar un poco el proceso. Ahora, si nos interesa alguna patología más en particular, bueno, ya se hacen periapicales de la zona. Pero ese es un modelo que a veces, cuando se manejan grandes poblaciones con una panorámica y dos aletas de mordida, se puede tener una visión en conjunto de las caries, de los problemas que pudieran existir. Bueno, ahora dice exposición. ¿Qué es exposición? O sea, lo que se dice es se obtiene un registro latente. Un registro latente porque hasta que ustedes no revelen la radiografía, ustedes no saben lo que hay en las radiografías convencionales. Por eso la ventaja de las radiografías digitales. Pero, como dice aquí, un registro latente, pero no permanente. O sea, ustedes lo tienen ahí, pero hasta que no se revele, no se puede ver. No se sabe. Entonces, el revelado, el proceso, cuarto oscuro, el proceso de laboratorio, es un proceso químico que hace que la imagen latente, la imagen que está no visible, en la radiografía se haga visible y permanente. ¿Entendieron ese concepto? Ustedes toman una radiografía común y corriente. ¿Y para qué les sirve si no la revelan? ¿Verdad? ¿Entendieron? sí, doctor.
O sea, el proceso de cuarto oscuro, como dice, o proceso de laboratorio, es simplemente hacer que una imagen que estaba latente, una imagen que no era visible, se convierta en visible y permanente. Entonces eso tiene, vamos a decir que 5 etapas, que son revelado, que es la primera etapa, cuando se saca, ya se está casi acabando en 10 minutos, pero bueno, todavía cuando terminemos, recordar el lunes a las 7 y después que termine a las 8. Traten de entrar en tiempo. Son 10 minutos, son 5 preguntitas solamente para sondear, para ver cómo vamos y a ver cómo funciona la plataforma, para ver si todo eso sale bien. Así que no tienen que asustarse nada. Son los mismos temas que hemos hablado, no hay ningún misterio. Bueno, seguimos entonces. El proceso de cuarto curso se divide en revelado, que es la primera etapa cuando se saca la placa y se mete en el tanque de revelado. Allá hay 5 tanques, revelado, lavado, fijado, digo 4 tanques o 3 tanques, no recuerdo bien si lo tienen. Están funcionando todos los tanques, debían ser 4 tanques para que no se contamine uno con el otro. Revelado, detención, fijado, lavado y secado. Mírenlo aquí. Es el cuarto oscuro. Como ustedes saben, el proyecto cuarto oscuro tiene que ser en forma laberíntica. ¿Por qué debe ser laberíntica? Para que no entre la luz. Exactamente, muy bien. Para que la luz entra por aquí, pero choca y debe ser oscuro, entonces no entra la luz. Tiene que ser como laberinto. Tiene una pared en el medio y aquí ya prácticamente se entra a lo que es propiamente el cuarto oscuro, donde están los tanques de revelado y fijado. Muy bien, eso es la idea. Claro. Ustedes saben que la escuela de odontología fue hecha como un modelo de escuela de odontología internacional, norteamericana y europea, porque eso fue diseñado. Yo creo que la escuela de odontología fue diseñada exactamente como debe ser, la única escuela que fue diseñada para funcionar como escuela de odontología con su clínica y todo. Eso fue hecho en plano, eso fue bien concebido. Otras facultades se fueron modificando, pero odontología no, odontología arrancó con todos los power, como dicen por ahí, arrancó bien y tenía todo su equipo, su laboratorio, todas sus cosas bien. Y todavía, claro, eso estamos hablando de la época de Trujillo, pero todavía la escuela está sólida, la edificación está bien, se le han hecho algunas mejoras y adaptaciones de acuerdo a la época, pero ese cuarto oscuro fue pensado como tal, como cuarto oscuro. Así es que ya ustedes saben. Eso es el proceso más o menos de cómo la película, ustedes aprenderán a sacarla. Les aconsejo cuando vayan a revelar películas, si tienen que hacer un chequeo, no la saquen todas del golpe, porque ¿qué ocurre? Que si la sacan todas, si son 10 películas o 12, lo que fuera, las primeras que saquen van a recibir mucha luz y entonces van a salir veladas. Es mejor revelarla de 2, de 3 en 3, como mucho, 3, y después que se pasan al tanque, pasarla, pero no pretender abrirla a las 10, porque la primera que se abra van a coger más luz, van a recibir más radiación, entonces van a salir de un contraste distinto. Es mejor hacerla de 3 en 3, no precipitarse, llevar unos 2 ganchos, esas 3 se pasan al tanque de fijado después que se revelan y se revelan 3 más. Hacerla despacio, no querer hacerla todo de un viaje porque se van a dañar algunas. Los pasos de laboratorio. Esto era un equipo que había no procesador automático, que usted metía la placa por un lado y la revelaba, la lavaba y la fijaba, pero eso casi nunca funcionó mucho, el revelado, el procesador automático. Casi siempre, desde que yo entré a la escuela, casi siempre se hacía el revelado manual, porque el procesador automático era medio complicado. Había que rotular la placa, imagínate, había que ponerle el nombre de quién era, porque después no se iba a saber de quién era esa placa. Entonces eso complicaba un poquito el proceso, pero bueno. Procesador automático, como ustedes ven, entraba por un lado la placa, la revelaba, la lavaba, la fijaba y la secaba. Tenía una resistencia y todo. Bien. Hay varios modelos de eso. Este es un reveladorcito, ya es un cuarto oscuro portátil, para el que no dispone de mucho espacio, que lo puede revelar. Los componentes de los reveladores no los vamos a dar en mucho detalle, porque ya eso cada vez se va a ir usando menos y eso viene preparado ya. Déjame ver. La acción de fijador es de tener el proceso revelado. Siempre es bueno, cuando se pasa del revelador, lavarle, quitarle bien, que no se vaya contaminado con el revelador y el componente revelador se pase al fijador, porque después al final
la radiografía no va a tener mucha calidad. Siempre es bueno revelarla, lavarla bien, quitarle todo el resto de revelado y luego pasarla al fijador. Eso es importante, ustedes saben, hacerlo así, no querer precipitar el proceso. Factores que pueden determinar el tiempo de revelado. Eso ya dependerá de la clase de película. Hay películas que son más rápidas, menos rápidas. El revelador, a veces los líquidos se ponen medio viejos ya y entonces no revelan igual, sobre todo allá que hay mucho volumen de placas al día. La temperatura, cuando está más caliente, eso acelera un poco el tiempo de revelado. Si la película se agita, si uno la mueve también, esos son trucos. Los procedimientos para revelar habían dos formas. Uno era el automático, tiempo, temperatura, o el visual. Allá se usa el visual. Allá el método que se usa es el visual, o sea, uno lo controla con la vista. Allá no hay automático. El automático es una máquina y tiene que cargarlo todos los días con el líquido, tiene que estar en buenas condiciones, la temperatura. Es un poquito más complicado. En la práctica, lo que funciona casi siempre es el método visual. Controlarlo al ojo. Cuando usted ve, ya uno va desarrollando un sentido de la vista, de la agudeza, entonces ya uno sabe cuándo sacar la placa y cuándo ponerla a fijar. Bien. La detención o enjuague es lo que decíamos ahorita, cada vez que se pasa de un proceso a otro, sacarlo, pues sobre todo del revelador, se lava y se mete en el fijador. Ya en el fijador el tiempo no es tan importante. En el revelado, si lo deja más tiempo de la cuenta, la película, por decirlo así, se te puede poner más oscuro, se te puede quemar. Hay que desarrollar un poquito de práctica para saber cuándo sacarla y cuándo pasarla al fijador. Fijado eso. Espérate. Esto, el fijador que consiste en eliminar las sales de plata que no fueron sensibilizadas. Es decir, eso es lo que hace que estabiliza la película y ya fija la imagen. El lavado, eliminar los restos de revelador y fijador y ya, y viene el proceso de secado, que eso ya, toda la humedad, allá a veces se puede poner, hay por decirlo así, mucha gente lo pone a que el sol le dé, otro con una jeringa triple le quita el agua, dependiendo de las circunstancias. Pero ya esa es una etapa, ya después que la película ha sido procesada, ya el secado ya es el final. Bien. Entonces, llegamos, esto vimos prácticamente lo que es toda la parte de la radiología. La próxima semana vamos a empezar a dar una repasadita antes del examen, a verlo todo, a ver lo más que se puede y después repasamos y entonces entraremos ya la otra semana adelante prácticamente ya prácticamente en la parte de la radioanatomía y el diagnóstico propiamente de cómo se van a ver las distintas patologías. Eso será ya cuestión de la próxima semana. Pero yo creo que hasta aquí la parte técnica, como les digo a ustedes, volveremos a repasarla otra vez. Empezaremos desde la historia de la radiología el lunes. Vamos a ver lo más que podemos hacer. Y después yo le haré, por ejemplo, un trabajito para que ustedes me hablan algo de los quistes, que me hablan algo de los ameloblatomas. Iremos poniendo trabajos dependiendo de los odontomas, de algunas de las patologías más frecuentes que pudieran aparecer. Pero ya con esto, la parte técnica, yo creo que la hemos cubierto, la parte de la historia, la descripción del equipo, el proceso de revelado, la posición, lo veremos en más detalle y podemos afinar alguna cosa más. Apenas estamos empezando y ya casi tenemos cubierto esta parte del diagnóstico propiamente, de la historia, propiedades de rayo X y todas esas cosas. ¿Están conformes más o menos? Díganme sí o no. Sí, claro, doctor, estamos Sí, conformes. Doctor. Sí, doctor. Claro, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es lo que yo espero. La mayoría de ustedes tienen computadora o se están manejando con celulares. ¿Cómo ustedes se manejan? Celular. Bueno, por celular, doctor. En la computadora, doctor. Computadora. Ambas. Y para la tarea, bueno, recurren a la computadora. Miren, lo importante es que al final se aprenda. No importa el recurso que tengan. Si no tienen computadora y la pueden buscar prestada en algún momento o auxiliarse, lo importante es que le quede en la cabeza el concepto. Esa es mi idea. Recuérdense una cosa, yo no vengo aquí ni a quemar ni a pasar. Yo vengo aquí a enseñarle a ustedes lo poquito que sé. Eso es lo importante. Métanse eso en la cabeza, que a mí no me importa el recurso que yo utilice. Yo no quiero quemar a nadie. Yo lo que quiero es que todo el que pase por mis manos, que pase cerca de mí, que se le pegue un poquito de lo poco que uno sabe. Ustedes saben, pueden estar seguros con eso. No vacilen en nada ni tengan miedo conmigo, que yo no,
A mí no me gusta ser represivo ni torturar a nadie. Yo vengo a ayudar a ustedes a que salgan exitosos y bien preparados de la escuela. Ya ustedes saben, dice que queda menos de un minuto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos veremos el lunes puntual. Empezamos otra vez entonces desde arribita, de la historia de la radiología, de todas las cosas.